Buenas tardes. Comienzo con este vídeo sobre la proyección de estados financieros. Este vídeo es el primero de una serie de tres vídeos en los cuales voy a grabar cómo desarrollar una metodología para proyectar estados financieros. El esquema de la presentación es el siguiente. Primer punto, haré una introducción sobre las premisas y las decisiones que tiene que tomar el valorador a efectos de realizar las proyecciones de estados financieros. El segundo punto, presentaré la metodología para desarrollar dicha proyección de flujos de efectivo. El tercer punto y los siguientes lo que hacen es desplegar dicha metodología a través de las diversas cifras y etapas en las que hay que desarrollar dicha proyección. En primer lugar, calcularemos las cifras correspondientes al EBITDA. Posteriormente, el capital circulante, la estimación del capital circulante una vez obtenido las transacciones que representan el EBITDA. En cuarto lugar, que es el punto quinto de la presentación, la proyección de las inversiones económicas, y con ello podemos determinar las depreciaciones, con lo cual cifras de transacciones de EBITDA más depreciaciones nos van a permitir obtener el resultado de explotación. Ese resultado de explotación nos va a facilitar la posibilidad de calcular cuál es el efectivo también generado en las actividades, y con lo cual estimar las necesidades de financiación de la compañía y con ello determinar consecuentemente el gasto financiero y el nivel de deuda. Finalmente, hay que incorporar el efecto tributario que tienen las transacciones y calcularemos el gasto por impuestos sobre el beneficio. El último punto es un punto en el cual se elaboran los estados financieros previsionales que nos permiten confirmar que toda la información pues, ha sido adecuadamente incorporada a este modelo de proyecciones que vamos a llamar a partir de ahora como modelo financiero. Básicamente, una proyección consiste en partir de los estados financieros actuales y a través de estas proyecciones a largo plazo o a corto plazo, que normalmente es un ejercicio que se hace cuando se elaboran presupuestos, permite obtener unos estados financieros futuros, ¿no? El documento de referencia sobre el que voy a pivotar esta presentación es el documento de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AICA número 17, que lleva el título Proyecciones de flujos de efectivo y que los socios de AICA pues, pueden acceder a él de forma gratuita. Bien, en primer lugar, el preparador de información prospectiva, las primeras decisiones que tiene que tomar es qué tipo de flujos de efectivo quiere proyectar, si son los flujos de efectivo de la entidad los que genera el negocio, o por el contrario, desea calcular los flujos de efectivo que va a obtener el propietario. En segundo lugar, tendrá que decidir si el riesgo inherente a toda actividad de proyección lo va a incorporar en los flujos o por el contrario, va a obtener los flujos sin tener en consideración el riesgo que llevan dichas estimaciones y lo incorporará posteriormente cuando utilice esa información, pues normalmente en una valoración a través de la tasa de descuento, ¿no? En el caso de incorporar los flujos, una forma de hacerlo es estimar diversos escenarios, uno intermedio, uno optimista y otro conservador, en los cuales pues, el lector de la información pues, puede tomar decisiones en función a su apetito al riesgo, ¿no? Y finalmente, otra decisión que tiene que tomar el preparador de las proyecciones, de la información prospectiva, es si la información la va a presentar en moneda constante, en unidades monetarias constantes o en unidades monetarias corrientes. Con ello quiero decir si la inflación la va a tener en cuenta en las proyecciones o la inflación va a considerar que no existe, es ceteris paribus, ¿no? En el primer caso, en el caso de utilizar unidades monetarias constantes, tendrá que utilizar, en caso de descontar estos flujos de efectivo, pues tasas reales, tasas de descuentos reales, es decir, descontada la inflación. Si va a utilizar unidades monetarias nominales, pues utilizar tasas de descuento corrientes. Además de estas decisiones, el preparador de la información prospectiva pues tiene que partir de determinadas premisas. La primera premisa que tiene que abordar es cómo va a
cómo va a considerar, cuál es la unidad de cuenta que va a considerar en su análisis. Si una empresa puede tener un negocio o puede tener varios negocios, va a ir analizando independiente de los negocios, pues los va a agregar o los va a estudiar todos en su conjunto. Y en caso de analizarlos individualmente, los servicios generales, cómo los va a imputar a las diversas unidades de negocio. Esa sería una primera premisa. ¿Cuál es la unidad de cuenta? En segundo lugar, una premisa es que se entiende que el negocio tiene una vida ilimitada, salvo que sea una empresa con un propósito concreto y que tenga un término de vida expresamente indicado, pues se entiende que los flujos que va a obtener pues tienen un carácter indefinido. En valoración, esto se incorpora mediante la proyección de una ventana finita de flujos y un término, un valor terminal que recogería ese valor residual que tiene la compañía correspondiente a esos flujos a futuro, los cuales pues tendrá que descontar como si fuese una renta perpetua. En tercer lugar, otra premisa es que el preparador de información se va a basar en los negocios actuales y no en los negocios futuros que pueda realizar la compañía o las inversiones futuras más allá de las de reposición que tiene el negocio. Esto supone un reto porque si uno utiliza información histórica, esta información histórica en muchas ocasiones incorpora un historial de adquisiciones que han hecho que la tendencia de las cifras pues esté influida por esas adquisiciones. Si vamos a utilizar esas tendencias como predictor de evoluciones futuras, pues evidentemente estamos suponiendo que la compañía va a seguir haciendo adquisiciones equivalentes, ¿no? Con lo cual, cuando se produzca en la información histórica que nos sirve de base algún tipo de movimiento corporativo que explique unos crecimientos anormales, pues el predictor de la información tiene que ajustar sus proyecciones futuras. En cuarto lugar, ¿cuál es el papel que tiene la información histórica? La información histórica es información objetiva hasta cierto punto, ¿no? Y más si está auditada. La información, si no disponemos de información histórica, hacer proyecciones es más complejo porque no tenemos una base que nos dé certezas sobre cómo está funcionando ese modelo de negocio en el mercado. En estos casos, el papel, la información histórica hay que mirarla también con cierta cautela y con una visión de recurrencia, en qué medida los datos históricos pueden ser recurrentes. Por ello, todo lo que sean outliers, datos atípicos, deberían ser excluidos en cualquier análisis que parta de información del pasado. Asimismo, si es la dirección de la compañía la que nos facilita estas proyecciones, la información histórica nos sirve de contraste para poder pedir más información sobre determinadas proyecciones que esté realizando la compañía. En quinto lugar, la proyección puede ser basada o puede basarse en las condiciones específicas de la entidad o puede basarse en las condiciones específicas del mercado, es decir, en cómo la compañía va a explotar esos recursos para obtener flujos de caja o cómo los explotaría un tercero. Esto es importante en función de cuál es el destino que le demos a las proyecciones. Si es calcular el valor en uso, tendríamos que utilizar condiciones específicas de la entidad. Si queremos calcular un valor razonable, serían las condiciones de un participante en el mercado. Y por último, en sexto lugar, el concepto de materialidad en el proceso de proyección. La materialidad, es importante porque todo ejercicio económico, pues no hay que prestarle más atención de la necesaria a aquellos cálculos que realmente pues, su impacto sea insignificante. La materialidad puede venir medida por el tamaño de la partida dentro de los estados financieros, que sea insignificante o irrelevante, o bien porque sea una partida con un comportamiento muy estable a lo largo del tiempo y las variaciones u oscilaciones sean mínimas, con lo cual no merece la pena hacer una estimación más allá de ese valor constante que está tomando la serie histórica. Bien, ¿cuál es el enfoque de análisis ante una proyección? Pues ante una entidad, en una entidad no vamos a encontrar un negocio o varios negocios y nos podemos encontrar que hay activos que no están afectos a ninguno de estos negocios, ¿no? Bueno, pues en ese caso, normalmente el enfoque es analizar por un lado los negocios y por otro lado los activos no afectos.
En caso de haber varios negocios, hay unos servicios generales entre los cuales habrá que distribuir el coste de esos servicios generales entre las diversas unidades de negocio. Se puede distribuir o se puede tener como una unidad extra que genera flujos de caja negativos, evidentemente. Bien, a la hora de hacer las proyecciones, el ejercicio de proyecciones no es un ejercicio automático a partir de la información histórica, sino que tiene que leer el contexto en el que se mueve la compañía de cara a estimar los flujos futuros. Y cuando es un plan de negocio que se está elaborando por primera vez, por ejemplo, en una startup, pues entonces cobra más sentido todavía esta información cualitativa en el entorno en el cual se van a desarrollar los negocios por este nuevo empresario, ¿no? Entre esos factores hay aspectos macroeconómicos, como es el crecimiento de esa economía, el crecimiento del nivel de precios, la evolución previsible de los tipos de cambio en función de los mercados en los que opera la compañía, la evolución de los tipos de interés, porque tiene un fuerte impacto en el coste de la deuda, y la legislación en general que pudiese afectar a la forma de hacer negocios y a los costes, pues, por ejemplo, laborales, tributarios o exigencias mercantiles. Además de estos aspectos macro que afectan a todas las compañías, hay aspectos que afectan específicamente a un sector de actividad y entre ellos los más destacados pues, son las perspectivas de crecimiento de ese sector, los precios de las materias primas y la evolución de estos precios en el futuro, el impacto que tienen estos precios dentro de la cuenta de resultados y la posible legislación sectorial que pudiese afectar específicamente al sector donde va a desarrollar su actividad la compañía. Finalmente, hay que hacer un análisis de cómo la compañía va a convertir su modelo de negocio en dinero, ¿no? Cómo va a monetizar su negocio, ¿no? Para ello, pues hay que identificar cuál es la propuesta de valor que se le hace al cliente. Hay que identificar y conocer claramente cuáles son los clientes objetivos, quiénes son los que toman la decisión, si es el consumidor final o hay un intermediario que es el que realmente es el prescriptor, el tamaño del mercado y el mercado meta al que se va a dirigir, la estructura de este mercado y los canales de distribución, la competencia y la cuota de mercado que va a tener la compañía. Y unido a toda esta evaluación de la situación y cómo la compañía va a hacer el negocio, hay que analizar los riesgos que se incurren al hacer, al abordar que va a incurrir el negocio y que van a afectar, por supuesto, a que los flujos de caja finalmente se materialicen. Riesgos de naturaleza regulatoria, tecnológica, de demanda, de precio, riesgos de carácter financiero. Con todo ello, al final, pues tenemos una información que nos permite construir un modelo financiero, el cual responde a una lógica que es la que nosotros le proponemos a ustedes. En primer lugar, calculen ustedes una especie de cuenta de resultados hasta el nivel de EBITDA, calculando la producción, los aprovisionamientos, con ello obtienen el margen bruto y a partir de ahí gasto de personal, servicio al exterior, pérdidas por deterioro y llegamos al EBITDA. No seguimos bajando la cuenta de resultados porque para calcular la amortización necesitamos saber las inversiones que se van a realizar. Por lo tanto, en este momento calculamos cuál es la variación del capital circulante y eso nos permite obtener una partida que es importante en la cifra de producción, como es el volumen de las existencias transformadas. Una vez obtenida la variación del capital circulante, lo siguiente que calculamos es cuál es la inversión neta en activos inmovilizados y con ello la amortización. Con ello podemos calcular la amortización y las posibles subvenciones que financien dicha adquisición. De esta forma obtenemos el resultado de explotación. Este resultado de explotación, lo siguiente que habría que hacer es calcular los gastos financieros, los ingresos financieros y nos daría el resultado antes de impuestos. Sin embargo, vamos a anteponer a ese cálculo, vamos a irnos al estado de flujos de efectivo y a qué EBITDA que habíamos obtenido vamos a quitarle, a ese EBITDA le vamos a quitar el efecto impositivo que tiene el resultado de explotación. Por lo tanto, calculamos el efecto impositivo que tiene el resultado de explotación, no el EBITDA, porque el gasto de amortización es un gasto deducible. Lo obtenemos multiplicando el tipo de efectivo de imposición sobre ese resultado de explotación. Con lo cual obtenemos un EBITDA después de impuestos. Pues bien, este nivel de EBITDA después de impuestos más menos la variación del capital circulante y las inversiones económicas, nos da el flujo libre de tesorería, el flujo libre de explotación, el flujo libre de caja, el free cash flow. ¿De acuerdo?
Con ese flujo libre de caja, que es la tesorería generada por la entidad, tendremos que atender el servicio de la deuda y con lo que sobre se le podrá retribuir a los propietarios, que sería el flujo libre de tesorería para el propietario. Evidentemente, el servicio de la deuda tiene un ahorro fiscal que deberemos volver a incluir. Este modelo al final supone abordar en una primera etapa la cuenta de resultados y a continuación irnos a construir el estado de flujos de efectivo. Es decir, vamos a llevar simultáneamente la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo, porque en el cálculo de los flujos financieros necesitamos saber el nivel de deuda y el nivel de deuda va a depender en gran medida de cuál haya sido el flujo de efectivo generado. Con lo cual, para poder calcular los gastos financieros que están en la cuenta de resultados, posiblemente hayamos tenido que estimar previamente cuáles son los flujos de efectivo que genera el negocio. Por eso vamos a llevar simultáneamente la cuenta de resultados con el estado de flujos de efectivo. Bien, con esto acaba la primera presentación que les quería hacer.